Nuestro invitado aquí con nosotros, a ver si cambia la pantalla. Bueno, pues a ver, no hace falta presentarlo mucho. Estamos con el señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Defensa, profesor, escritor y ahora una de las caras más visibles del Partido Libertad Popular, con Rafael Belaúnde a la cabeza. Muchísimas gracias. Encantado de estar acá. Muy buenas noches. Gracias. Y aparte con un libro recién estrenado. Claro, sí, lo estuvimos buscando un montón, pero estaba muy internacional. A ver, cambiemos por favor esa pantalla así porque no sé, se quedó congelada la bancada popular. Pongamos la imagen de los tres, si es posible, y ya. Si Beck nos lo permite, Beck. Sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el libro o no? Empezamos por el libro. Empecemos por el libro. Bueno, este me quedó. Pero el día que falleció Mario Vargas Llosa tenía el libro porque estaba leyéndolo, estaba ese domingo y contamos pues de qué se trata su libro, que es una biografía política de un hombre que fue muy cercano a usted. Entonces quiero empezar diciéndole que lamento porque sé que tenía usted una relación muy cercana con él y que luego porque decidió hacer esa compilación de toda una historia política tan abultada como fue la de Mario Vargas Llosa. Sentía que tenía una deuda pendiente, ¿no? No necesariamente porque Vargas Llosa necesite de escuderos o defensores, sino porque luego de que él escribió este magistral libro, El pez en el agua, en donde alterna sus memorias con su campaña presidencial, aparecieron nuevas cosas, se tergiversaron hechos que valía la pena dejar un testimonio. Por ejemplo, todo el espionaje telefónico, el reglaje que le hizo el gobierno aprista a la campaña de Mario Vargas Llosa. Fue una investigación del Senado, disuelto por Fujimori, y ese informe se mantuvo prácticamente en secreto. Es primera vez que se divulga en su integridad y reconoce, por ejemplo, el expresidente Belaúnde transcripciones de sus interceptaciones ilícitas, ¿no? También creo que era conveniente dar a conocer la evolución ideológica y política de él a lo largo del tiempo, ¿no? Su etapa de influencia sartreana, que creía el socialismo en libertad, su paso por la célula comunista Cahuide en San Marcos, su adhesión a la Revolución Cubana. ¿Por qué él sí tiene esa capacidad de observar la violación de los derechos humanos en Cuba y otros intelectuales no? De otro lado, también su camino laborioso y estudiado hacia el liberalismo, ¿no? Él ha dejado un libro que lo calificó como su autobiografía intelectual, La llamada de la tribu, en donde explica precisamente, ¿no?, los intelectuales liberales que influyeron en él para adherirse al liberalismo. Y bueno, la campaña presidencial, ¿no?, que es un capítulo también con algunas cosas que no necesariamente se conocieron en su momento. Sí, ¿no? Como la memoria de todos siempre es corta, ¿no? Siempre nos parece que lo más reciente es lo más importante. Por supuesto, sobre Vargas Llosa, con motivo de su fallecimiento, pues se ha hablado mucho de cómo puede haberse traicionado apoyando a Keiko Fujimori, habiéndosele entregado a Keiko Fujimori sin siquiera que ella le pidiera el apoyo. Apenas pasaron la segunda vuelta, él dijo: renuncio a todo lo que he dicho sobre Keiko Fujimori. Yo sé cuál es la explicación, pero quiero escuchar. No, hay un capítulo en el libro que se titula Compromiso con el Perú, que es precisamente en el que detallo o narro todas sus posturas políticas a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la década del 50 hasta las últimas elecciones generales. En mi criterio, peor fue pedir el voto por Alan García a los peruanos tapándonos la nariz, precisamente en favor de la persona que lícita e ilícitamente usó el poder para impedir que llegara a la presidencia. Ante una amenaza de iniciativas golpistas como las de la dupla Castillo-Boluarte, con un vientre de alquiler Perú Libre que pedía cambiar la Constitución violando el procedimiento de la Constitución,
un líder hoy prófugo de la justicia que elogiaba la Revolución Cubana, no había otra opción. Hay periodistas que dicen debió mantenerse neutral, no o callarse. Pero cuando la democracia estaba bajo amenaza, creo que uno tiene la obligación. Y en ese sentido, Vargas Llosa ha sido un escritor comprometido hasta el final de sus días, ¿no? Y algo que destaco en el libro es, acaso una batalla, una gesta que él ha tenido incomprendida, su condena a la dictadura como forma de gobierno. Porque si hay algo que destacar en Vargas Llosa es que ha condenado a las dictaduras de derecha y a las dictaduras de izquierda, a las dictaduras civiles y a las militares. Y en un contexto en el cual, por ejemplo, en el Perú, que tenemos sectores antidemocráticos de derecha que defienden a las dictaduras de derecha y sectores antidemocráticos de izquierda que, por ejemplo, acaban de encubrir el escándalo electoral en Venezuela, creo que ese mensaje de defensa de lo que él llamaba la cultura de la libertad es uno de los grandes apoyos de él, ¿no? Pero también defendió a Kast, promovió el voto por Kast, que era radicalmente fascista, y defendió el voto por Bolsonaro también, ¿no? Sí. O sea, no le vamos a hacer un juicio de la historia pero aquí. El tiempo le dio la razón. ¿Que sobre Bolsonaro? ¿Sobre Kast? Porque Lula, la excepción fue Boric, pero Lula, López Obrador y Petro han encubierto el asalto y la permanencia en el poder de la dictadura venezolana. O sea, falló electoralmente. Se burlaron de su pronóstico electoral. Y Bolsonaro quiso hacer un magnicidio. Pero estos gobernantes de izquierda defienden, encubren los crímenes de la dictadura venezolana. Entonces, en el aspecto político, creo que hay que tener un juicio de valor integral. Hoy día, ¿cómo se recuerda a López Obrador? Como el que condecoró a Díaz-Canel, al dictador cubano, como el encubridor de Maduro. ¿Qué ha hecho Lula? Esa capacidad diplomática que tiene para otros casos ha sido muy tímido. Y gracias a Lula, a Petro y a López Obrador se ha mantenido la dictadura venezolana. Entonces, ciertamente, Kast o Bolsonaro no era. Bueno. Pero en ese contexto pero eran el mal menor. Peor han sido Petro, López Obrador y Lula. Son peores porque son encubridores de dictaduras criminales. Se callan frente a Nicaragua, se callan frente a Cuba y encubren a Venezuela. Esa es la realidad. En ese sentido, yo creo que, claro, era riesgoso, ha traído esta reacción, pero combatir a la dictadura con firmeza de izquierda y derecha es la tarea. Y uno de los grandes males precisamente de hoy en el Perú es que tenemos una derecha que defiende a la dictadura de Fujimori y tenemos una izquierda que elogia a la dictadura cubana o el señor prófugo de la justicia Cerrón que elogia o los parlamentarios de Perú Libre elogian a la dictadura venezolana. Y yo creo que en ese sentido... Gente antidemocrática que demócrata. Pero yo creo que en ese sentido ha sido, con sus riesgos, con sus opiniones, coherente. Y el tiempo le ha dado la razón a Vargas Llosa, porque estas dictaduras se mantienen impunes. Y lamentablemente, hay que decir, la comunidad internacional ve la Unión Europea, los Estados Unidos, como un problema de los latinoamericanos. Pero hoy día la violación, la migración venezolana es consecuencia de esta oprobiosa dictadura y eso no tiene una resonancia internacional, lamentablemente. Inclusive, en últimas reuniones en la Unión Europea se invitó al dictador Maduro, interpretando que es un gobernante democrático y no lo es un tirano y hay que combatir a las tiranías en América Latina. Modestamente ese es mi punto de vista, ni con tiranos de derecha ni con tiranos de izquierda. Muy bien, pues ahí está. Hay mucho más en el libro, es un libro muy detallado, pero Cateriano tuvo una cercanía inmensa, cuenta cómo lo acompañó en ciertos momentos muy importantes de sus viajes políticos, digamos, a Vargas Llosa, y vale mucho la pena porque es una mirada aguda sobre un personaje del que no nos vamos a cansar de hablar, que es Mario Vargas Llosa. Bueno, pero tenemos que hablar de más cosas. De quien tampoco nos vamos a cansar de hablar. De lo que se trata es de intercambiar impresiones. Pero por supuesto. Pero, a ver,
estamos pasando por un proceso de una anomalía democrática y constitucional en el Perú. En ninguna democracia del mundo, en ninguna democracia occidental, tenemos un gobierno sin partido político, sin bancada, una presidenta que además tiene una conducta antidemocrática de no dar cuenta de sus actos. Totalmente. Y finalmente, un gobierno totalmente sometido al Parlamento, en donde lo que impera es la fuerza bruta de los votos y no el respeto al orden constitucional. Todos los actos de los poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial se tienen que enmarcar, tienen que respetar lo que establece la Constitución. No es que porque yo tengo mayoría de votos puedo hacer lo que me da la gana. Bajo esa lógica jurídica, por ejemplo, la ley de estatización de la banca hubiese sido constitucional. Si todo es un carpetazo y votos y arraso, lo dramático de esto es que el Perú ya está violando el orden jurídico internacional. Pero es a quienes hemos elegido, porque por otro lado está la otra. O sea, al hilo de lo que usted está diciendo, quien está haciendo eso son los que nos representan y han llegado ahí por voto popular en el Congreso. Entonces, no es también democrático aceptar que la mayoría de ese Congreso, con legitimidad, sin legitimidad o lo que fuere, está legislando y no fiscalizando, legislando así y no fiscalizando. Ciertamente los parlamentarios no han caído del cielo, no han llegado por arte de magia, han sido elegidos. Pero el hecho de haber llegado constitucionalmente precisamente los obliga a respetar la Constitución. Un parlamentario, su primer acto es jurar el respeto a la Constitución. Entonces, cuando un legislador redacta un proyecto de ley, tiene que ser consecuente con ello. Ese proyecto tiene que respetar lo que dice la Constitución. Si no nos gusta la Constitución, si estás en desacuerdo, se sigue el procedimiento de reforma constitucional. El caso más escandaloso es el que le permite, mediante una ley, viajar al exterior a la presidenta de la República. Sí. Esa es una ley manifiestamente inconstitucional. Está vigente porque el Parlamento, con la fuerza bruta de los votos, la mantiene vigente y el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. Pero no podemos conducir un país con actos que vulneran el orden constitucional. Eso es elemental. Ahora, estamos en un ambiente de polarización en donde te califica cualquiera, las autoridades, además, mediante insultos, agravios, ¿no? Uno hace una crítica inmediatamente. Gobierna la violencia. La violencia verbal, la violencia de la bala también en la calle. Bueno, y entonces también esto trae como consecuencia a una situación de anarquía política, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay una desnaturalización del sistema político y la Constitución. Usted ha mencionado hace poco a un periodista. Ese periodista dice, han sacado al ministro de Economía, hay que vacar a la presidenta, ¿no? Es decir, ya el uso político de la vacancia por incapacidad moral permanente se ha convertido en una especie de censura para cualquier cosa. No interesa en absoluto respetar el procedimiento, no interesan los antecedentes, no interesa lo que ocurre en otros países. Acá es la prepotencia lo que vale. De izquierda y de derecha, porque también tenemos parlamentarios de ambos sectores que creen, que desfilan por los sets de televisión y dicen, hay que vacarla, hay que presentar la vacancia. Y ellos no forman parte del problema, ellos no son parte del problema. No tenemos un Congreso que está actuando encubriendo actos delictivos en distintos aspectos. Por ejemplo, ya nos hemos olvidado de los mochasueldos. No, pues no, aquí no nos hemos olvidado de los mochasueldos. Es que no hay derecho. Da la impresión porque ya no está en la agenda mediática del país el caso de los mochasueldos. O sea, quieren suspender a Susel Paredes por llevar a unas personas trans al Congreso y les hacen suavecito a los mochasueldos diciendo que bueno, que al final todos lo hacemos y que qué exageración. Así funciona el Congreso. Y tenemos casos de apoyos desde la derecha y la izquierda antidemocrática a la minería ilegal. Totalmente. El tema del Reinfo. Yo recuerdo que cuando me presenté
ante el Pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, advertí que la minería ilegal era una amenaza. Bueno, mis adversarios y enemigos durante estos años festejaron la negativa de confianza hacia mi persona. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Lo que ha habido en estos 10 años es el desarrollo del crimen organizado con la complicidad de los partidos que están en este momento en el Congreso. Basta revisar las votaciones, porque acá lo que hay las visitas de los mineros ilegales a congresistas, al presidente del Congreso, a Bellido. Pero no solo eso. ¿Quién controla la mesa directiva? Fuerza Popular, Perú Libre con Cerrón. Ahí sí las alianzas con esta izquierda radical no son cuestionables, pero lo cierto es que la izquierda y la derecha controlan el manejo de la agenda política y legislativa del país. Y hay que denunciarlo, porque no me gustan usar los términos, pero no es una manera honesta de actuar. En la campaña, ¿no es cierto?, presentarse como enemigos y luego ser socios políticos y cohabitar políticamente en el manejo de este Congreso, porque este Congreso lo manejan los sectores de la izquierda y de la derecha. Esa es la pura verdad. Claro, no somos alemanes, quiero decir. No, pero esa es la vergonzosa realidad. Sí. Ahora, cuando usted estaba en el gobierno Humala, por ejemplo, hubo dificultades para lograr las mayorías para nombrar el Tribunal Constitucional, ¿no? Exactamente. No lograban. Ah, no, estos llegaron y dijeron, tú pones los tuyos, yo pongo los míos, 105 votos. A todos los integrantes del Tribunal Constitucional los eligieron entre 100 y 105 votos. ¿Eso qué es? Un arreglo, ¿no? Es un pacto político, fue una repartija y estamos viendo la penosa actuación de este Tribunal Constitucional que precisamente no defiende el orden constitucional. Si hay algo que señalar en esta crisis es la inexistencia de este órgano importante del Estado. El Ministerio Público y el Poder Judicial actúan con poca firmeza. Han estado sujetos a una presión política de parte del Congreso. Gran parte de la prensa está amenazada por el Congreso y por el gobierno. Esta también es una situación anómala, inaceptable en un sistema democrático, ¿no? Entonces, todo esto también, ¿por qué ocurre? Es triste decirlo, pero hay una apatía ciudadana también. Justo Elvira acaba de hacer una entrevista para Perú Nediván, una de las secciones que tenemos, y el psicoanalista, hablaba de una sociedad cansada, ¿no? Sí. Bueno, agotada, y es eso, entonces hay también una especie de contagio nacional de esta apatía, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cruzarnos de brazos, ver que continúen estas barbaridades? ¿Cómo puede ser posible que el Estado peruano viole un compromiso internacional relativo a la niñez? Esto es una atrocidad. Bueno, pero hablemos de eso, para explicarlo. El gobierno ha publicado, ya se publicó en el Diario El Peruano, la ley, que establece que los menores de 16 y 17 años son considerados adultos para el derecho penal y que van a cárceles normales y que son penalizados como adultos. ¿Qué es lo que viola esa ley? El compromiso internacional de respeto precisamente a un tratado internacional que impulsó nada más y nada menos que Javier Pérez de Cuéllar, que garantiza los derechos de la niñez. El respeto al orden internacional nos permite vivir pacíficamente, civilizadamente. Si el Perú va a entrar al camino peligroso de violar tratados internacionales, se podrán también alegar en otros casos que se pueden violar los tratados. Esta es una situación sumamente grave. Esto lo entiende cualquier cachimbo de la Facultad de Derecho. Cualquiera. Sí. Parece que los exalumnos de las universidades de César Acuña no lo entienden. Y esos son aparentemente los legisladores el día de hoy, los que impulsan esta clase de atrocidades jurídicas. Pero es que no solo eso, es la ley ABSI que deja en indefensión a personas que litigan o le exigen o denuncian al Estado. Eso es inconstitucional.
también suma y sigue. Lo que tenemos, lamentablemente, es un estado de situación en la cual nos hemos acostumbrado a no espantarnos. Primero se use la mentira como forma de gobierno y luego se viole el orden constitucional y legal. Y creo que acá la gran responsable es la presidenta Boluarte, ¿no? Esta actuación antidemocrática, reiterada, de no dar cuenta de sus actos, de mentir, pero de mentir de una manera tan escandalosa, lo que ha hecho es deteriorar la institucionalidad democrática, porque al final, ante la carencia de un liderazgo político, de una persona que debe estar comprometida, porque la primera obligación de la presidenta de la República es la primera, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Para eso, esa es la tarea del presidente. Parece que ese precepto constitucional no lo tiene en cuenta la presidenta y cree que nos puede tontear, cree que nos puede atarantar, cree que nos puede cambiar todos sus problemas e intentar engañarnos. Y yo creo que ese es uno de los grandes daños, consecuencia de la improvisación, de la falta, pues, de un compromiso sincero con el país. ¿Y cuál cree que es el camino? ¿La vacancia? Bueno, mañana se vota la del señor Adrián Sen, que todavía no ha renunciado, que dice que... Mañana, pues, es un voto de censura, no es vacancia, ¿no? Sí, perdón. Es un voto de censura. El que dice que tiene, ¿cómo es? El ánimo de... Sí, el ánimo democrático de renunciar. Ya. Bueno, de la renuncia. ¿Cuál sería? Usted ha estado en esa coyuntura, en todas esas. El problema, en realidad, no es Adrián Sen. Sí, obvio. El problema es la presidenta Boluarte. Y ahí... Ese es el problema. Ahora, estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales. Pero se advirtió en todos los foros que después del efímero golpe de Estado de Castillo, la situación solo se arreglaba con un adelanto de elecciones generales. No se quiso aceptar eso. Ahora cualquiera pide vacancia, que disuelva. Lo que estamos padeciendo es una anarquía política consecuencia de la distorsión del sistema, porque además se han hecho reformas casi sin debate democrático abierto, en donde se ha establecido un Senado que no podrá ser disuelto en el siguiente gobierno. Sí. Entonces, no tenemos un mecanismo, como ocurre en cualquier democracia, cuando hay un enfrentamiento entre el gobierno y el parlamento para solucionar. Se ha distorsionado, por ejemplo, el derecho de disolución. Sí. Fujimori y Castillo pudieron disolver el Congreso. Ambos, Fujimori y Castillo, dieron golpe de Estado. Y cuando Vizcarra disuelve y el Tribunal Constitucional dice que estuvo de acuerdo a la Constitución a la disolución, la oposición se opone. Lo inhabilita. Lo inhabilita. Que es otro de los actos realmente, digamos, característico de una dictadura, ¿no? Inhabilitar al adversario políticamente. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Nicaragua? Bueno, es lo que ha hecho Venezuela Liquidó con María Corina Machado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este Parlamento ha preferido mantener esta situación de caos constitucional para seguir cobrando. Para seguir con el poder del gobierno. Acá en el Perú lo que podríamos optar es un mecanismo, establecer un mecanismo como el ecuatoriano. Bueno, se pelean permanentemente, muerte cruzada. Se van todos y elecciones. Pero no podemos tener un sistema en el cual se mantiene a grupos que abiertamente violan el orden constitucional, encubren actos delictivos y pretenden hacer lo que les viene en gana sin ningún control ciudadano o con una apatía que les permite actuar de esta forma. Es la penosa realidad. Bueno, pero hay que hablar de las elecciones del 26. Claro que sí. Porque usted está promoviendo este partido Libertad Popular. Nosotros tuvimos aquí al precandidato Rafael Belaúnde Llosa y después de esa entrevista con nosotros, bueno, tuvo el episodio de que se reunió con
con Colchado se le vino el mundo encima, caviar, ¿no? Rafael Belaúnde Llosa, Rafael... Sí, bueno, lo han calificado... ¿Cómo se llama? Rafael López Aliaga. Ha salido... Lo han calificado de caviar y Rafa no tiene absolutamente nada de caviar. ¿Qué cosa es ser caviar? ¿Qué es ser caviar? ¿No? Sí. Defender el orden democrático y constitucional, creer en la economía de mercado, creer en la inversión privada, creer en el libre comercio, creer en la iniciativa privada como fuerza generadora de riqueza, ¿no? Creer en el libre comercio, eso es ser caviar. Entonces, en realidad, lo que hay también es una forma o un intento de descalificar al rival, ¿no? Yo nunca he sido de izquierda, siempre he combatido a las dictaduras y a la izquierda. La gente me conoce desde mi actividad universitaria, pero sin embargo me califican de caviar. Caviar porque enfrentaba la dictadura de Fujimori y Montesinos, no me arrepiento en absoluto. Caviar por haber enfrentado la corrupción de los gobiernos apristas, no me arrepiento en lo absoluto. O sea, enfrentar la corrupción significa ser odiador, caviar. La verdad que no tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que acá lo que hay es un intento de distorsionar y de descalificar. Yo rescato en Rafael Belaúnde lo siguiente. Mientras muchos jóvenes empresarios de su edad con la elección de Castillo estaban pensando en irse del país y lograr legítimamente, con todo derecho, sacar su platica y construir otro futuro, él empezó a trabajar para construir libertad popular. Entonces yo creo que sí tiene un auténtico compromiso con el país. Es además una persona que conoce el Perú, ha trabajado en el Perú, ha vivido en el interior del país y creo que también tiene, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, un compromiso cívico diferente. Él tiene la obligación de defender el legado de honradez que dejó su abuelo, el expresidente Fernando Belaúnde. Y creo de otro lado que el hecho de estar en este momento intentando consolidar libertad popular a nivel nacional es un mérito, con todas las dificultades, Clara Elvira. Nosotros no somos millonarios, no tenemos financiamiento público millonario que tienen todos los partidos gracias a las leyes que se dan a ellos. Claro, ¿no? porque tienen bancadas, les dan un montón de plata. Claro, bueno, millones de soles, ¿no? Más los partidos de los millonarios con plata como cancha, que encima tienen dinero para usarlo sin ningún tope ni límite. Entonces, la batalla, la tarea no es fácil. Si a eso le sumamos el pánico casi generalizado que tiene la gente para hacer donaciones, porque eso hay que decirlo también. Claro, como popular. Cualquier persona tiene pánico de donar para una campaña electoral porque cree que se va a ver, en primer lugar cree que es ilícito y cree que se va a ver involucrado en un problema penal. Eso no es una tarea fácil, pero estamos en ese empeño y yo reitero, lo que destaco es esa capacidad para batallar y haber logrado impulsar un partido honestamente, sin fábrica de firmas, sin 5,000, 10,000, 8,000, 15,000 firmas por todas partes. Y creo que ese es un mérito de Rafael. Ahora, este trabajo es durísimo, ¿no? Una campaña electoral es demoledora, recién estamos comenzando, y bueno, confiamos en que las propuestas se escuchen, porque el país carece de propuestas. Yo creo que más estamos en el tema del insulto, de la descalificación, de la polarización. Yo he tratado modestamente, por ejemplo, de incorporar el tema de la carencia de agua potable. Bueno, a mí me parece que en pleno siglo XXI, que 3,5 millones de compatriotas no tengan agua potable, parece pues impresionante. Pero ese fue el caballo de batalla de Pedro Pablo Kuczynski en campaña. A mí me tocó cubrir a Pedro Pablo Kuczynski y era su caballo de batalla. Y nada. Le pido, por favor, que no me compare con Pedro Pablo Kuczynski, no es tocayo, pero le pido que no me compare, por favor. En todo caso, yo creo que estos temas son fundamentales. Sí. Entonces, yo he vivido de niño en Piura, en Talara, hasta los 7 años. Los 7 años que viví en Talara, nunca faltó el agua potable.
Hoy día en Talara les dan hora y media, dos horas. Sí. Paita no tiene agua potable. Sullana. Es un drama, Paita, ¿no? O sea, tenemos que enfrentar este problema sin prejuicios ideológicos y políticos, porque lo que hay también es mucho prejuicio ideológico y político. Se trata de mantener un monopolio de 50 empresas públicas a nivel nacional que son absolutamente ineficientes. Cuando Juliaca reclama agua, lo reclama con justificada razón, pero Puno es el caos, pues tiene 5 empresas públicas para el suministro de agua. Eso no funciona en ninguna parte. ¿Y usted está de acuerdo con la privatización? No estoy de acuerdo con que la gente tenga agua. O sea, la privatización. No solo la privatización. Múltiple. Tú te vas a la carretera panamericana en el sur. Los que están acá tienen agua y los que están al otro lado de la carretera no tienen agua. ¿Y por qué será? Y entonces cuando los que no tienen agua perforan el pozo y sacan agua haciendo una chanchita, como se dice, viene el Estado y los denuncia penalmente y dicen que estás apropiando recursos del Estado. Eso tiene que cambiar. Entonces hay que optar por distintas formas de operación. Incluida la privatización. Incluida la concesión. La concesión. La concesión. ¿Quieres mantener la empresa privada? Pública la mantienes, pero no impidas que se formen otras, con capitales nacionales, extranjeros y de competencia. ¿Qué es lo que queremos en el ámbito bancario, por ejemplo? Nosotros tenemos la Alianza del Pacífico. ¿Por qué no vienen bancos chilenos, mexicanos? Abrir el mercado. Abrir el mercado en base a lo que está funcionando, a los pactos que tenemos. Empecemos de a pocos. Empecemos de a poco. Y yo creo, por ejemplo, que el tema de la Alianza del Pacífico ha sido abandonado en los últimos años. Entre otras por la pelea con Petro, claramente. Pero no solo con Petro. O sea, López Obrador no creía en la integración económica. Y bueno, yo creo que hay que darle un impulso. Y precisamente estos temas los tenemos que plantear en la campaña. Hay otros aspectos. El tema del gas. No podemos pues dar el lujo de seguir manteniendo el gas bajo tierra. Claro, pero también nuevamente, perdone, ahora le voy a echar otra. ¿Quién lo vas a comparar? No le voy a comparar con nada. No la comparé tampoco antes. Me dio esa impresión. No, a Kuczynski yo lo defendí cuando intentaron vacarlo inconstitucionalmente. En la OEA, pero consideré una traición su indulto. O sea, en esto he sido yo absolutamente claro. ¿No? Pero ahora me... hay otras propuestas que escuchábamos siempre. O sea, yo no me refería, sino que Kuczynski fue el caballito de batalla. De Ollanta fue el caballito de batalla, el balón de gas, el precio del gas. Entonces, este cansancio, esta sociedad cansada, o sea, ¿cómo creer por 25ª vez lo del balón de gas, lo del gas, porque las cosas se pueden hacer. Ahora hay que decidir, hay que jugársela. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se planteó el tema del BAP Unión en la Marina. Éramos la única armada que no tenía buque escuela. Era un deseo de casi 100 años de la Marina. Lo tuvieron. Sí, lo lograron. Pero también dijeron que se iba a hundirlo. Pero al final es la satisfacción personal de las cosas. Ahora, hay cosas... Pero también hay decisión y también quién estaba en qué puestos para tomar esa decisión. Bueno, es verdad. Es fundamental. Y la otra cosa, Anuska, la permanencia en el tiempo. No podemos tener pues ministros que duran 3 meses. Claro. O sea, tener un ministro de Economía que dura 3 meses es una pésima señal. A nivel internacional, para todo el mundo. Para poder hacer las cosas se requiere estabilidad en el cargo. Si tenemos esta altísima rotación de ministros, es imposible llevar adelante las cosas. Eso es cierto. Para terminar. Sí. ¿En quién confían para hacer alianzas? Porque, a ver, con el abanico de partidos que hay. Bueno, con los partidos que he mencionado, naturalmente es muy difícil, ¿no? Claro, pero ahí está López Chau, que dice que está en conversación con... con Belaunde. Pero, por se ejemplo, llevan bien. Pero nosotros dialogamos. Pero, por ejemplo, no coincidimos con el cambio de la Constitución. En América Latina, la izquierda cree que los problemas se solucionan cambiando constituciones. América Latina tiene innumerables cantidades de constituciones. Lo que necesitamos son políticas de Estado sensatas. Un Estado que dé mantenimiento del orden público, garantice la seguridad,
salud, educación, vivienda y agua potable. Esa es la tarea del Estado. En eso nos comprometemos nosotros. Ahora, hay otros que quieren Petroperú, que quieren empresas públicas. Bueno, en eso no estamos nosotros. O sea, todavía... privatización de Petroperú también. No privatización necesariamente, romper el monopolio. Si Petroperú quiere funcionar, que funcione pues, como cualquier empresa privada. Pero nosotros no podemos darle a Petroperú 1.200 millones de dólares. Esos chorros de dólares deben ir a educación, a salud y agua potable. Si Petroperú quiere seguir existiendo, que se administre adecuadamente. Y si no, que quiebre. Así de sencillo. Qué fuerte. Bueno, un gusto como siempre. Muchas gracias. Conversar con usted. Muchas gracias. Esa deliberación democrática con usted siempre es muy satisfactoria, muy enriquecedora. No lo sé. No, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. No, qué ocurrencia. Muchísimas gracias. Bueno, primero pedimos YAPE 9551.